Cumple 30 años Alames, fundada en Brasil, en un país latinoamericano también, amigo, en el marco del tercer seminario de medicina social que se realizó en un pueblito o en una ciudad cercana a San Pablo. Desde la creación de Alames, con mayor o menor presencia en distintos países, la medicina social latinoamericana y la salud colectiva representa como corriente de pensamiento una presencia vinculada tanto en el campo académico, en la docencia, en la investigación, como en otros ámbitos, un abordaje de la salud colectiva desde una perspectiva crítica, habiendo aportado a la discusión política e ideológica a través de sus integrantes como un colectivo descentralizado, por así decirlo, con mayor o menor grado de institucionalización según los momentos y según los países, pero los integrantes reflejaron la vigencia y el compromiso de una militancia que procura al menos ser contestataria, contrahegemónica, en tiempos que han sido muy duros. Durante los primeros 20 años de la existencia de Alames, estábamos en un contexto de reajuste estructural, de reforma neoliberal, de aumento en la desigualdad social y, en definitiva, también en la emergencia o en la agudización de nuevos y viejos padecimientos. En los últimos 15 años, diría, de alguna manera, esta tendencia se revierte en algunos países de la región, donde empieza a darse un viraje en las políticas fundamentalmente económicas y culturales, que no fueron acompañadas, no fueron posibles, lamentablemente y tristemente lo tenemos que decir, que esos cambios no se dieron en las políticas y en los sistemas de salud en la misma orientación, en la misma medida o en el mismo ritmo. De alguna manera, esto supone que hay un desfasaje entre el optimismo de la polis, que reina de alguna manera en nuestra región, y el desafío que supone los actuales sistemas de salud y la contraofensiva neoliberal vinculado con esto que cada vez se va cambiando, reayornando en términos de seguro, cobertura universal, etcétera, etcétera, que va a ser seguramente objeto de discusión. Ante ese panorama, creo que podernos reunir, panorama complejo pero interesante, de alguna manera queremos debatir de modo pluralista y desde una concepción integral de los derechos humanos, estrategias, pensar estrategias que permitan incidir y viabilizar las banderas permanentes de Alames vinculadas con la justicia social y el buen vivir de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias a todas y a todos los que han hecho posible que yo pueda estar hoy acá compartiendo este evento que, como vos lo decías, es el preliminar a ese congreso que va a haber en El Salvador, ¿no? Realmente, cuando me invitaron, Víctor, mi querido Víctor Penchazade, yo acepté con todo gusto, realmente una distinción, ¿no? Pero si bien sé que, por supuesto, la salud es uno de los derechos imprescindibles, derechos humanos, pero reconozco que, claro, no es mi métier, así que me puse ahí a investigar, y a la que le tengo que agradecer muchísimo, que me dijo, ni se te ocurra nombrarme, pero lo voy a hacer, a mi querida amiga, la doctora neurocirujana Betty Pasos, de la cual somos muy amigas, además compañeras en Carta Abierta. Así que gracias, Betty. Si bien siempre se habló desde Aristóteles de la salud como un derecho, recién se reconoce a fines de la década de los 40, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por las Naciones Unidas. Tampoco es universal, ya que es garantizada en algunos países, en otros no, y en otros aún se sigue debatiendo si el Estado debe garantizarla a todos sus habitantes, como por ejemplo en Estados Unidos, que es el problema de Obama, ¿no? El derecho a la salud significa
que los estados deben crear las condiciones para que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, y para ello el Estado debe proveer de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, adecuadas viviendas, alimentación nutritiva, etcétera, etcétera. Por eso, al hablar del derecho a la salud, no es solamente la atención de la salud, sino los factores determinantes como el agua, saneamiento, alimentación y nutrición, vivienda, condiciones de trabajo, vestimenta, medio ambiente, educación, información, programas de salud y equipos de profesionales. El derecho a la salud no es derecho a estar sano, sino a proporcionar a los grupos más vulnerables y marginados del país las mejores condiciones para resolver los problemas de salud y sanitarios. El lema es considerar la salud como un derecho y no como una mercancía. Los principios de derechos humanos referentes a la igualdad y la no discriminación son fundamentales para cualquier esfuerzo destinado a mejorar la salud. En nuestro país, a pesar de los adelantos que el Estado ha hecho en los últimos años en materia de prevención sanitaria, en construcción de hospitales como el del Cruce, en Florencio Varela, que lleva el nombre de Néstor Kirchner, y de la alta complejidad y de excelencia en el mundo, los planes de vacunación gratuitos y para todos, sigue el tema salud postergado. Nos queda librar la batalla cultural para que la salud no esté limitada a la economía, que no siga racionada a demandas manejadas por el dinero. Es necesaria una mejor legislación que no sea solo y nada más que una normativa, sino que sea realizable y cuanto antes. La Constitución de 1853 no hablaba de salud. La de 1949 habla de salud física y moral. Ese año se crea el Ministerio de Salud Pública a instancia de su mentor, el doctor Ramón Carrillo, un neurocirujano. La Constitución de 1949, liberal, habla del derecho a la salud como un consumo. En relación a salud y derechos humanos, fue muy importante cuando el 26 de junio del 2003, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires crea la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos. Desde esta cátedra se vienen desarrollando líneas de trabajo e investigación en los siguientes temas: atención primaria de la salud, salud mental, medicamentos. Este es un tema que nos preocupaba hasta el 21 de julio de este año, que se sanciona una ley, la 26688, Ley de Producción Pública de Medicamentos, que debe producir medicamentos, cumplir con las exigencias de buenas prácticas de manipulación. En el país hay 39 laboratorios estatales. También debe alimentación y nutrición, salud materno-infantil y salud y medio ambiente. La Cátedra de Salud y Derechos Humanos se venía gestando desde el año 2000 a raíz de una investigación sobre trabajadores de la salud desaparecidos. Y yo me acuerdo que yo estuve cuando se entregó a la familia de una médica desaparecida que no llegó a tener el diploma de honor, y se lo entregaron a la familia, ¿no? Bien. También la Comisión de la Memoria, por resolución 188 del expediente
503-940 del 2003, esta comisión investiga los hechos ocurridos en la Facultad de Medicina durante la dictadura. Yo les quiero comentar que justamente en una de las paredes de la Facultad de Medicina, entre otros nombres de estudiantes de medicina, está el de mi hijo, Alejandro. Alejandro Martín Almeida tenía 20 años y estaba cursando primer año de medicina. Por supuesto, un militante, uno de los 30.000, que cuando alguien dice por algo será, nosotros con mucho orgullo decimos, claro que fue por algo que los desaparecieron, ni por estúpidos ni por perejiles. Todas asumieron un compromiso político-social. Y Alejandro, como tantos otros, lo detienen y desaparecen en el 75, o sea, antes del golpe cívico-militar clerical. Les quería comentar esto porque creo que, bueno, que también en este momento Alejandro, como tantos otros estudiantes o médicos, están como siempre acá presentes. Muchas gracias. La Asociación Internacional de Políticas Sanitarias, la IAHP, ha tenido siempre una fuerte vinculación, un intercambio con ALAMES. De hecho, los congresos de la IAHP se hacen una vez en Europa y una vez en América Latina, y cuando se hacen los de América Latina coinciden con los de ALAMES. Y hemos tenido mucho intercambio con algunos de sus miembros fundadores, como Giovanni Berlinguer, con el cual y al cual mucho le debemos. En esta ocasión, o la última ocasión con la cual me he reunido, hubo una reunión de la IAHP, que en este momento la presidencia la tiene América Latina, porque se alternan entre América Latina y Europa. Fue en diciembre del año pasado y por primera vez nos reunimos con algo que estaba marcado como un encuentro intercontinentes, y donde los europeos se preguntaban acerca de la experiencia que los latinoamericanos habíamos tenido en las reformas neoliberales de los 90 a la luz de lo que está sucediendo ahora con los estados de bienestar y con los sistemas de salud, ya sea seguros como el español, ya sea sistemas originalmente estatales universales como el de Inglaterra, lo que está sucediendo en el actual proceso, por decirlo de alguna manera, de implementación más salvaje de modelos neoliberales en los países europeos, y no solamente en aquellos que forman parte de del lado manifiesto de la crisis, como Grecia o España, sino también en algunos de los que aparentemente están a protección de la crisis, como podría ser Alemania o Bélgica, el país en el cual estábamos asentados. Pero en todos ellos lo que va entrando muy fuertemente es un modelo de reforma que, si bien necesariamente no aparece como directamente la privatización al modelo salvaje latinoamericano, aparece como la forma de los internal markets, o sea, los mercados internos, o cómo se introduce la lógica de mercado dentro de sistemas que tenían anteriormente una vocación universalista en cuanto a su acceso y no únicamente en cuanto a su cobertura. Debate que preanunció América Latina, la diferencia entre acceso y cobertura a partir del ejemplo de Colombia, y que a ellos les resultó sumamente interesante, ¿no? Entonces teníamos en esa mesa dos preguntas, una que se llamaba, dos ejes, hubo dos mesas centrales de debate, una tercera fue sobre autonomía de los profesionales. Y la primera era para los europeos, y decía: acceso a los cuidados, Europa en el ojo de la tormenta, impacto de las políticas de austeridad y ajuste. Y realmente estábamos como sintiendo la época en que debatíamos con Cristina Laurel en el 97 en el Congreso ALAMES en Buenos Aires, el impacto de las políticas de ajuste directamente en la salud de la población. Y una segunda mesa que era de sistemas de salud orientados por el mercado, un modelo, reflexión a partir de la experiencia latinoamericana. Y si traigo a colación esto es para que vean cómo el debate sobre el tema del derecho a la salud,
que durante los 90 ya decir la salud es un derecho era algo así como una consigna revolucionaria. En cambio, ahora, si nosotros decimos la salud es un derecho, en la época en que ya nadie plantearía abiertamente que no existe tal derecho a la salud, como sí lo plantean algunos filósofos liberales, etcétera, en el campo del debate que actualmente hay sobre lo que es enfoque de derechos en salud, de qué políticas se desprenden, qué característica a partir del acuerdo del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, quiénes adhieren y quiénes no, qué derechos siguen siendo irrevocables y qué derechos son, bueno, vamos a ver si los cumplimos o no, de acuerdo a la capacidad económica de los estados, y esta diferenciación entre derechos civiles, políticos e individuales, que serían los que no pueden ser tocados porque hacen a la idea central del sujeto liberal, y los derechos sociales que son de cumplimiento progresivo, no regresivo, pero que aceptan en algunos debates algo así como una garantía de cumplimiento mínimo, que se parece en algunos debates bastante a lo que eran los paquetes mínimos o esenciales de la década del 90. Entonces, como vemos, cuando estamos hablando del debate de derechos, de la salud como derecho, hoy en día es un debate que requiere una vuelta de tuerca teórica y epistemológica bastante más compleja, que decir la salud es un derecho. Sigo pensando que, sin embargo, decir la salud es un derecho y no una mercancía, considerando que en los 80 la Organización Mundial de Comercio empezó a plantear la necesidad de generar el mercado internacional, las condiciones de mercado internacional para salud y educación, sigue siendo una consigna que es un parteaguas. O sea, cuando uno le agrega un derecho, no una mercancía, que ha sido la consigna de la IAP y de Alames, sigue siendo una consigna que es un parteaguas. Pero yo querría detenerme acá 5 o 6 minutos para no ser demasiado extensiva y ya terminar, en que esta reflexión sobre los derechos humanos tiene que contener el debate de que no todo el mundo habla de lo mismo cuando habla de derechos humanos. Quiere decir, hay una concepción de los derechos humanos, una concepción fuertemente liberal, de alguna manera, centrada básicamente en los derechos del individuo y centrada básicamente en las así llamadas libertades políticas, y que si uno lo rasca un poco, como diría Marcelo Raffin, es aquella conceptualización en la cual el capitalismo fundó la idea de derechos humanos y que apenas la fundó, dice, como bien dice este autor, creando la imagen y semejanza de quienes lo enunciaban, creó las excepciones. O sea, resultó que el sujeto de los derechos venía siendo un adulto blanco, varón, heterosexual, por lo menos de manera manifiesta, y propietario. Y entonces ahí nomás empezaron a generar las categorías de derechos, mejor dicho, se empezaron a generar las excepciones, o sea, aquellos sujetos que no entraban en la categoría de estos derechos. Ustedes piensen una sola cosa, la Constitución liberal más moderna, liberal, la que fue el modelo del desarrollo de todas las constituciones de las independencias de América Latina, la Constitución norteamericana, se enuncia en un país, sin ninguna contradicción, en un país que tenía esclavos. Quiere decir que en el mismo momento en que la enuncian, dan por sentado que había sujetos que quedaban por fuera de la categoría de los humanos. ¿Y por qué voy a insistir en esto? Porque la concepción liberal parte de la suposición, de ese enunciado básico que dice: mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, porque está centrada en la idea del individuo. Entonces convoca necesariamente a esta idea, primero, de que yo puedo tener mis derechos cubiertos aunque el otro no los tenga. Y segundo, a esta idea que algún autor llamará terror sagrado, de que es el otro el que me pone el límite a la expansión infinita de mi deseo. No el otro el que me constituye, sino el que limita mi deseo. Por decirlo de alguna manera, el límite para quedarme con la pileta de natación de mi vecino es que es otro. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si yo pensara que es un subversivo? ¿O si yo pensara que es un judío en la época de los alemanes? ¿O si yo pensara que es una persona, etcétera? Entonces, ahí
digamos, si mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, trae un paquete que es que la expansión de mi deseo me va a llevar necesariamente a buscar que este otro no sea otro, por lo menos no tan otro como para respetar sus derechos. En cambio, si uno sigue una línea como la que plantea Levinas, entonces mis derechos no son, sino, porque en la medida que él es el que me constituye, los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro de ese otro. En ese caso, si es así, si mis derechos son los derechos del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro, si los derechos del otro no están cubiertos, los míos, si están cubiertos, no son derechos sino privilegios, y en ese caso constituyen un causal de violencia, un elemento de violencia social. Entonces, volvamos al tema de la salud. El constructo de derechos humanos tiene dos categorías pilares. Una es la categoría de autonomía y otra es la categoría de dignidad. Autonomía es la que fácilmente se desliza a libertad y es la que ha llevado a algunos bioeticistas del terreno del pensamiento liberal a plantear que el concepto de dignidad es un concepto unuseful, dicen ellos, o sea, inútil. Porque si una persona tiene autonomía y puede tomar sus propias decisiones, ¿para qué necesita la dignidad? Que es un concepto abstracto, dicen ellos, no puede ser evaluado. Esto que parece una disquisición de filósofos se transmite en las prácticas, porque después son los que en los congresos de bioética plantean que no hay ningún obstáculo para que se genere un mercado internacional de órganos, porque si una persona toma autónomamente la decisión de vender una parte de su cuerpo, ¿por qué nosotros debiéramos interferir en las leyes del mercado? A ese nivel se derivan estas conclusiones. En cambio, el concepto de dignidad, que ellos plantean unuseful, o sea, inútil, aún en su origen, el concepto de dignidad, por ejemplo, aún un autor que no retomaría claramente, como Kant, sin embargo, le da una vuelta porque él se está oponiendo a la esclavitud en ese momento. Entonces dice, como aparece en el diccionario de bioética, dice, la dignidad consiste en que ningún ser humano sea tomado como objeto, medio o mercancía. Y si uno lo coloca, puede invertir el término de los filósofos liberales y decir, la autonomía solo es posible en condiciones de dignidad. No que la dignidad es inútil porque basta con que haya autonomía, sino que la autonomía solo es posible en términos de dignidad. Y toda esta reflexión pseudofilosófica la hago para decir, o para volver a la idea, que la cuestión de los derechos humanos, la praxis de los derechos humanos, no el aparato jurídico internacional, sino la praxis que constituyó actores sociales tan potentes como fueron los organismos de derechos humanos en la Argentina y que son inéditos y que en América Latina los organismos de derechos humanos han constituido, dicen algunos autores, una práctica inédita a nivel internacional, que la praxis, que los derechos humanos como idea fuerza de una praxis, como configuración de actores sociales, son antagónicos con el desarrollo de las fuerzas que tienden a la concentración de la ganancia. Quiero decir, en este momento son un parteagua entre la tendencia a la subjetivación, que estaría del lado de los derechos, al reconocimiento de los sujetos y de la vida además, porque ya no se trata solamente, hay una expansión, si uno rompe la categoría derechos humanos desde un punto de vista ontológico, rompe una discontinuidad que la modernidad estableció entre el hombre y la naturaleza y entonces empieza a pensar ya no solo en los derechos del hombre y de la mujer y de los seres humanos, sino en los derechos también de la naturaleza, retomando un pensamiento que América Latina a su vez retoma de sus pueblos originarios. Y en el otro polo, ¿no es cierto?, tenemos el polo de la objetivación máxima, que es lo que produce la mercantilización absoluta de la vida. Quiere decir que todo lo que forma parte de la vida, e inclusive la vida misma, puede ser puesta al servicio de la acumulación de ganancias. Pongo un ejemplo terrible y cierro. Además de que estamos en un momento de redefinición de la geopolítica mundial,
y además de que cada uno de estos episodios bélicos terribles que atravesamos, como vemos, Medio Oriente, etcétera, es un juego de fuerzas en la reubicación geopolítica mundial, descubrimos en el último tiempo que además se trata de que las fábricas de armamentos necesitan mostrar y propagandizar sus productos, y que los conflictos aislados en los cuales los ponen en juego son algo así como sería el equivalente a la feria de exposición de un producto que nunca mejor valuado que cuando ya ha probado su capacidad destructiva. Entonces, a ese nivel hemos llegado. En ese punto la acumulación de ganancias puede llegar a ser prácticamente incompatible con la vida, porque además puede llegar a destruir la vida misma del planeta, y nosotros, los que nos movemos por la salud como derecho, registramos un recorte dentro de este campo tan amplio de los derechos que como idea fuerza es una pulsión permanente hacia la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones y aprender también de ustedes. Yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires y venimos trabajando hace muchos años con muchos de los compañeros que veo hoy acá y compañeras desde el campo de la salud, muy vinculada a esta consigna que tiene el encuentro de Alames de saber y poder popular. Voy a tratar de hacer por ahí para aportar desde la mirada de la militancia, desde la organización popular, algunas reflexiones también para interpelarnos centralmente y poder construir esa magia que tiene que ver con construir nuevamente la capacidad de soñar, que para nosotros eso es la salud. Y Alicia recién hacía un análisis, me parece importante, que es de donde debemos abordar la problemática. Y yo antes de empezar a hacer el análisis que quería compartir con ustedes, también quería hacer una reflexión y un homenaje al pueblo palestino, que hoy está siendo cobardemente masacrado por el Estado de Israel, como parte de una política imperialista que se desarrolla en el marco de esto último que decía Alicia, en la situación en la que estamos hoy a nivel mundial. Hecho este homenaje a ese pueblo heroico, yo quería plantear la perspectiva de la mirada central de analizar que estamos en una etapa del mundo luego de una gran derrota. Una gran derrota que sufrimos los pueblos, los trabajadores, que comenzó seguramente en la década de los 80. No vamos a poner fechas, porque esto de poner fechas tampoco sirve de cuándo fue el día que comenzó la derrota, si fue en la crisis del petróleo, si fue en otro momento, pero sí en esos años, de los 80 a los 90, nos dimos cuenta que el mundo había cambiado, ese mundo que conocíamos había cambiado. Y los pueblos derrotados, primero sufrieron obviamente los pueblos latinoamericanos, los pueblos del África, sufrieron la miseria, el despojo, y ahora le toca al viejo continente. Pero en realidad este análisis tiene que ver con que de esa derrota surgió nuevamente la pelea de los pueblos, surgió la lucha, y hoy estamos me parece justo en un momento intermedio, ¿no?, de cómo se define esta situación en el campo mundial y de esta pelea que se está dando entre este capital financiero voraz
que en realidad no es que está en crisis, sino que se está reformulando hacia una nueva etapa, y que ahí se mezclan, ya no podemos ni siquiera hablar de industria de armamento, industria farmacéutica, complejo médico industrial. Estamos hablando del mismo capital que se está concentrando y que está chupándose en todo el mundo la hegemonía y la preponderancia de esta maquinaria infernal que tiene que ver con seguir construyendo más concentración. Y ahí aparece este tema del saber, ¿no? O sea, cómo nos interpelamos nosotros desde algún lugar en los ámbitos científicos, académicos, de ese saber para qué está siendo utilizado. Y cómo nos interpelamos para que ese saber en realidad tenga un único objetivo, que es construir poder popular. Porque lo único que puede llegar a parar esta situación a la que estamos yendo y a la que estamos viviendo es que los pueblos realmente se puedan organizar y puedan proponer un mundo multipolar donde discutamos todos estos derechos, no solo el derecho a la salud, sino todos los otros derechos que hacen a la construcción de esos derechos para las mayorías. Y ahí yo creo que desde el campo de la salud nosotros tenemos un desafío importante, porque tenemos mucho que aportar en esta idea de la construcción de poder popular. Tenemos muchas experiencias realizadas. En realidad el único objetivo tiene que ser construir poder popular. Si nos planteamos seguir poniendo parches y seguir mirando una parte solamente del problema o de la fragmentación, lo más probable es que nos pase como me pasó a mí, y se los cuento como anécdota. Yo hace 20 años estaba mirando un programa científico y muestran una persona escalando una montaña hablando por teléfono, con un teléfono de lo que hoy conocemos como los teléfonos celulares. No existían los teléfonos celulares y a nadie se le ocurría de los que estamos acá, ni mucho menos al hombre de a pie, como decimos, que había posibilidades de que una tecnología, ¿no?, produjera ese tipo de comunicaciones. Yo lo miré cuando vi el programa, dije, esto es ciencia ficción, ¿no? Más allá de que provengo también del mundo universitario y de la ciencia, lo vi como una cosa muy lejana en el futuro. Sin embargo, a los 2 años de haber visto ese programa que me llamó tanto la atención y realmente fue como ver algo de ciencia ficción, un programa del futuro, a los 2 años yo ya tenía un teléfono celular. O sea, ya estaba disponible en forma masiva esa tecnología. Y esta anécdota, ¿por qué se las cuento? Porque hace poquito vi otro programa hace muy poquito, un programa también científico, donde un grupo de investigadores contaba que estaba trabajando en la interfase software-máquina ser humano. Es decir, se está trabajando en algún grupo científico, en alguna universidad, un sistema en desarrollo que permitiría conectar esta tecnología que vemos con el cerebro humano. Y a partir de eso, imagínense las situaciones que se podrían desprender desde ahí. Es decir, el mundo al que vamos, en función de esta concentración económica que hay, lo que va a producir es probablemente una catástrofe mundial. Ahora, estamos a la mitad del camino y nosotros vemos la mitad del vaso lleno. ¿Por qué? Porque sabemos que los pueblos quieren pelear. Ahora, para eso necesitamos entender que todo el aporte que hagamos de nuestro campo tiene que estar en la dirección de la construcción de ese poder popular. Y la salud, el campo de la salud, muchos de los compañeros y compañeras que están acá seguramente lo han podido vivir y tener experiencias, es uno de los campos donde nos resulta muy práctico construir poder popular
ahí en el seno del pueblo, ahí donde están las masas, los millones, que hoy están ganados en gran parte muchas veces y en determinados momentos por esa otra tecnología que es hoy los multimedios. ¿No es cierto? Que todos los días nos bombardean con algún tipo de información y nos hacen creer que los paradigmas son lo que nos plantea el mercado, que son los mismos capitales que producen las armas, que producen la tecnología médica, que producen los medicamentos de nueva generación y que producen la normativa legal para que ellos tengan seguridad jurídica, como se le dice. Y desaparece el hombre de la escena. Lo que aparece es en la escena no está el ser humano, el derecho, sino lo que está en la escena es el capital. Entonces, desde ese lugar, desde el campo de la salud, nosotros, desde el Movimiento Evita en particular y con muchas otras organizaciones y otros compañeros antes, hicimos experiencias con definiciones que están escritas, que muchos compañeros, y son parte de otras luchas, de esas luchas anteriores que tuvimos esa derrota, esa gran derrota, donde tenemos que sacar enseñanzas que ya están y que hoy simplemente tenemos que volvernos a sentar a pensar y a actuar en la dirección de construir poder popular. Y desde el campo de la salud, todos sabemos que la salud no es un problema de los médicos. Si no volvemos a reafirmar estas ideas, seguramente vamos a ser parte del problema, no parte de la solución. Entonces, si no nos interpelamos hoy, ¿qué pasa en las organizaciones vinculadas al campo de la salud para poner otra vez el centro de la problemática en estos ejes y poder, por ejemplo, contar esta idea que nosotros hemos desarrollado con muchas otras organizaciones, que es de entender que la salud es la construcción de rebeldía, que la salud es construcción de poder popular, que la salud es construir un pueblo feliz? Lo más probable es que sigamos siendo parte del problema. Entonces, nosotros creemos que la salud es participación, que la salud centralmente tiene que ver con plantearnos que hoy estamos en este siglo XXI, los paradigmas en los que nos habíamos formado cambiaron y tenemos que buscar respuestas para estos nuevos paradigmas. Que, por ejemplo, sería plantearnos, bueno, nosotros en Latinoamérica, en Argentina en particular, hemos hecho un proceso de reconstrucción desde el 2003 para acá, previo al colapso del neoliberalismo. Hemos hecho un proceso de reconstrucción, hemos puesto las bases para poder empezar a discutir un proyecto y un modelo de país para todos. Pero tenemos un sistema productivo donde hoy estamos en ese histórico para el peronismo, esa frase muy conocida que era... Ahí me piden que vaya cerrando, pero bueno, voy a tratar de sintetizar, que era el 50-50. Hoy estamos en Argentina nuevamente en el 50-50. Se está repartiendo el 50% entre los trabajadores y el 50% entre el capital. Ahora, ¿saben qué? Tenemos un 30% de trabajadores que están afuera de la formalidad. Y tenemos otro 30% de trabajadores que están en negro. O sea que ese 50-50 lo tiene una crema de los trabajadores, que son el 30%, donde el sistema amortigua toda la acumulación que se está produciendo. Entonces, construir poder popular desde el campo de la salud también es interpelarnos. ¿Cómo hacemos para construir esos nuevos paradigmas de que este modelo anterior al que nosotros todos nos formamos no va a dar respuesta a la problemática del futuro que tiene que ver con el avance tecnológico de las comunicaciones al que vamos a entrar? Y si no nos preparamos para eso, es muy probable que tengamos que seguir construyendo muros cada vez más altos, porque ese 30% que dejamos afuera en la total marginalidad, tengamos que contenerlo de alguna manera, porque van a venir por los demás. Desde esa mirada me parece que, y saludo la iniciativa de esta consigna del Congreso, me parece que por ahí va la cosa. Yo estuve en El Salvador hace muy poquito en la asunción del compañero del Frente Farabundo Martí, que es la primera vez que le toca asumir al frente con un cuadro de la conducción guerrillera. Y me encontré con un Salvador donde grandes regiones territoriales
están manejadas por las maras, le dicen ellos, o las bandas parapoliciales. Fíjense de dónde salen los compañeros para construir un país. Grandes extensiones territoriales están manejadas no por el Estado, sino por bandas parapoliciales, que son esa parte, esa marginalidad que le decimos que le dejó a El Salvador el proceso de los 90. Entonces, me parece que esos desafíos que lo tenemos a nivel continental, desde el campo de la salud tenemos mucho para aportar, y el mejor aporte que podemos hacer es entender que la construcción de poder popular se hace abajo, que la tenemos que hacer en el pueblo, y que hay una herramienta que son los promotores de salud, que creo que son ellos los que pueden ayudarnos a nosotros para que aprendamos de ellos cómo construir más poder popular para volver a construir un país, un continente y un mundo con justicia social. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un agrado para mí estar aquí hoy, abriendo este precongreso o prereunión de Alames en El Salvador. Bueno, creo que hasta ahora los que me presidieron el uso de la palabra estuvieron hablando de salud en su sentido amplio, de salud como derecho, de salud como el bien ser de las poblaciones y de su capacidad para afrontar, yo diría con felicidad, los conflictos del vivir. Apenas voy a hablar de una cosa bastante más parcial, que es aquello que hemos dado en llamar los sistemas de salud o aquellas estructuras que los estados generan para supuestamente atender a la salud, siendo que atendemos una partecita del problema de la salud. En ese sentido, es obvio que lo que aquí se diga forma parte de esa parcialidad, ¿no? Lo que hacemos desde las estructuras formales de salud es una parte de la salud, y creo que ya quedó perfectamente explicitada en la locución de Alicia, de Gustavo, esta definición. De todas maneras, creo que cuando nosotros nos juntamos, generalmente terminamos debatiendo sobre qué debemos hacer con nuestros sistemas de salud, nuestras estructuras de salud, en nuestros países latinoamericanos, porque desde allí hay que generar parte de las respuestas que las poblaciones necesitan para atender a la preservación, al mantenimiento de su salud, parte de la respuesta. Y lo que notamos es que, producto de todo lo que se estuvo diciendo aquí, realmente las estructuras de salud de nuestros países latinoamericanos distan mucho de dar cuenta de las necesidades reales que tienen nuestros pueblos. Es decir, o dicho en otras palabras, se podría hacer muchísimo más, aún con las escasas inversiones en salud que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. Y yo creo que tenemos que empezar a debatir esto, ¿no? Tenemos que empezar a debatir cómo hacemos para cambiar esta realidad, cómo hacemos para transformar y cambiar nuestros sistemas de salud. Porque a veces nosotros creemos que pensamos que las situaciones se dirimen por el deseo, por lo que yo quiero que sea, por lo que me parece que debe ser, por una causa justa, por lo que debería. Pero la verdad que en la complejidad de las situaciones actuales, eso no pasa, o por lo menos eso no es tan simple. Yo siempre digo en los últimos tiempos, cuando charlamos y debatimos con los compañeros, qué hacer con al que yo denomino no sistema de salud argentino, porque no es un sistema, el antisistema en todo caso. Por un despelote tan grande no puede ser un sistema. Cuando yo debato esto, muchos compañeros dicen, bueno, sí, pero hay que hacer como Carrillo, sí, bueno. Pero se dijo,
la situación y los tiempos han cambiado. Y cuando Carrillo comenzó esta historia, prácticamente no existían las estructuras sanitarias en la Argentina, eran unas pobres estructuras preexistentes, algunos hospitales de colectividades, algunos hospitales universitarios, algunas pequeñas estructuras de sanidad para los inmigrantes y después médicos con sus consultorios particulares. Y eso era lo que había. No había ni Ministerio de Salud, obviamente, por eso se dijo recién lo creó Carrillo. Y en el marco de un proceso nacional popular que le pone todos los recursos necesarios, puede existir un tipo como Ramón Carrillo, porque Ramón Carrillo, si no hubiese existido ese proceso, no hubiese podido hacer más que neurocirujano del hospital. Pudo realizar todo ese extraordinario bagaje de conocimientos y de inquietudes y de propuestas, porque tuvo un gobierno que le puso los recursos y que puso al hombre, al ser humano, como centro de la escena política, social, económica del país. Esa realidad no existe hoy, pero no solo que no existe hoy. Hoy yo siempre digo partimos de menos 20, menos 30, menos 40, porque se ha trasvestido tanto lo que tenemos que comenzar a resolverlo implica partir no de una situación de cero, partir de una situación donde hay que corregir una serie de cuestiones que incluso están ancladas culturalmente en la sociedad, con lo cual los cambios culturales no se hacen ni con una ley, no se hacen de un día para el otro. Si son procesos que hay que iniciarlos, pero que van a durar tiempo. Entonces, es donde nosotros tenemos que pensar, creo, inteligentemente, que poner el marco, establecer el marco, hay compañeros, algunos están por acá, que están trabajando, algunos estamos colaborando también, en poner un marco, que podría ser un marco legal. Como dije, las leyes de por sí no cambian la realidad, tenemos muestras en nuestro país, la ley Liotta, la ley de Aldoneri, existieron, algunas con sus más, con sus menos, las dos intentaban por lo menos ordenar un poco este sistema. Uno puede ser más afín ideológicamente con una, con otra, pero la verdad que ninguno se pudo llegar a cabo. Y creo que los procesos de este tipo se pueden realizar cuando decía Gustavo, hay realmente una activa participación y construcción de poder. Sin construcción de poder, estos procesos no se puede, poder popular, ¿no? Ahora bien, también hay cuestiones desde, diríamos, lo burocrático técnico que uno puede hacer a través de poner en funcionamiento determinadas acciones que sí y siempre también necesita de mucho poder y de mucho respaldo, que nosotros las hemos definido con un grupo de compañeros que trabajamos mucho tiempo como que son acciones que podrían aportar a una mejora o una reformulación, si se quiere, del conjunto de este no sistema argentino de salud que tenemos. En eso estamos debatiendo con muchos compañeros y creo que los debates que se tienen que dar acá deberían transitar más que qué es lo que hay que hacer en cómo podemos hacerlo. Parece que el gran debate es cómo podemos hacer para que las cosas cambien. Nosotros tenemos hoy un modelo médico asistencial hegemónico que seduce tremendamente a nuestros estudiantes. No tienen alternativa de pensar de otra manera, tienen muy poca posibilidad de contrastar. Entonces empezamos desde el momento de la formación de pregrado, seguimos luego con la misma orientación en el posgrado. Y si bien hay muchos lugares donde esto se debate, obviamente estamos en una proporción de relación de fuerza absolutamente deficitaria, ¿no? Pero además porque todo esto seduce. Este sistema loco que está viviendo en el mundo, esta situación loca, seduce, tiene su cuota de seducción, es autodestructiva. Nos está llevando a una situación, como decía Alicia y también Gustavo,
de posibilidad de destrucción del medio, de la naturaleza donde vivimos, porque la verdad que hacia donde vamos no tiene fin, pero es un condicionante fuerte, es un condicionante muy fuerte. Hoy las sociedades del hiperconsumo del cual nadie se puede bajar, porque si yo digo que lo bajo, el otro día cierran 20 fábricas y me echan la patada del gobierno. Digamos, es un círculo vicioso bastante difícil de desconstruir. Lo cierto es que hoy las sociedades, el valor predominante es el valor de lo que tengo. Entonces, desconstruir todo esto requiere de un fenomenal esfuerzo militante, de un fenomenal esfuerzo de debate, de un fenomenal esfuerzo, porque discutir la salud solo, por fuera de toda esta construcción de discusión global, es realmente, yo creo, una frustración tras otra. Si no podemos cambiar solo, podemos hacer algunas cosas en salud para mejorar lo que hay. Ahora, cambiar las estructuras de fondo en medio de un mundo en donde el consumo está puesto como el Dios al que hay que tratar, la deidad a la que hay que tratar de llegar todos los días, y si no somos, para ser hay que tener, es bastante complicado. Estos contextos los que tenemos que tener permanentemente presente en el debate, me parece, no los podemos sacar del debate. Nosotros vamos a avanzar en una serie de proyectos del Ministerio ahora con un grupo de compañeros, estamos trabajando en varios ámbitos, proyectos de ley, pero también vamos a tener que instalar el debate en todos lados. Tenemos que instalar el debate en todos lados. Ese va a ser el esfuerzo más grande, instalar el debate. Los otros días, sin quererlo, nos juntamos 500 compañeros, y si queremos en salud, con la apetencia que hay, necesidad, podemos juntar 5 o 6 mil compañeros, pero no para juntarnos a nosotros a hacer catarsis de lo que tenemos, juntarnos para empezar a debatir qué es lo que hay que hacer y empezar a cambiar algunas cosas, porque si no va a ser imposible. Porque la dimensión de lo que hay del otro lado es muy poderoso, porque nos atraviesan el cerebro todos los días, las 24 horas del día, con los medios de comunicación, porque no se mencionó, pero creo que está subyacente, que esa enorme concentración que hoy hay en el mundo es la que maneja qué es lo que hay que decir y cómo hay que decirlo. Construyen el relato permanente, y el relato no es precisamente afín a lo que nosotros estamos procurando acá. Y ese es otro punto del debate, se mencionó fuertemente aquí, es el contexto. Hoy el mundo está manejado con un predominio absoluto de un capital absolutamente financiero, parasitario, que no pasa por el sector productivo y que sí maneja determinados tipos de desarrollo, como el de la industria bélica y las comunicaciones, o en nuestro caso la farmacéutica, en donde todos los días nos ponen en la vitrina un montón de drogas milagrosas que nos van a salvar y hacen que nuestro país tenga un 32% de gasto en medicamentos de una manera absolutamente irracional e insostenible para cualquier sistema de salud. 32% si gastáramos la mitad de eso, nosotros tendríamos 20 o 25 mil millones de pesos más hoy para poner en hacer las cosas que hay que hacer, que es tratar de preservar la salud y no ir a curarla. Por eso digo, el contexto lo tenemos que tener presente, porque que hoy el 1% de los norteamericanos tenga el 10% de la riqueza y el 10% tenga casi el 60-62% de la riqueza en una sola mano, y que esto se reproduce en prácticamente todos los países, que hoy los derivados financieros y todo tipo de representación de la moneda sea 22 veces el PBI industrial, según datos del Banco de Basilea, no son datos ni de Chávez, ni traídos por Jorge Weinstein, al cual si los han leído podrá ver que es un estudioso que no se le escapa, pero ningún detalle, pero todos los datos los saca del Fondo Monetario, de ellos mismos. Bueno, 22 veces es la timba financiera en el mundo. 22 veces, ¿cómo sostiene eso? Es una ficción económica que se paga con 2.000 millones de personas que están absolutamente pobres de pobreza en todo el mundo, y con el ajuste sobre todos los sistemas de salud, por ejemplo, hoy en los países centrales también. Porque si no vemos este contexto, a ver, si a los europeos les está pasando lo que les está pasando, que están destruyendo su sistema de salud, que realmente en muchos casos eran envidiables,
mercantilizados y todos eran envidiables en términos de que un Estado se hacía casi de modo socialista, cargo de la salud, como el modelo inglés, u otro Estado lo organiza de tal manera, pero el acceso es para todo el mundo, con parámetros que nosotros no utilizaríamos, pero quizás haríamos otras cosas, pero quiero decir, pensados con esa racionalidad, ¿qué nos espera a nosotros? Porque el 50-50 lo tenemos hoy, porque tenemos un gobierno que hace 10 años que intenta redistribuir mejor la riqueza, pero en una perspectiva histórica, realmente hasta dónde uno va a poder sostener estas situaciones. Basta nomás con cruzar los dedos para que en el 2015 no gane uno que no quiero nombrar, porque realmente da vergüenza. Y el otro también. Y el otro más o menos. Entonces, la verdad, claro. Entonces, para ir cerrando un poco, creo que tenemos que discutir estas cosas. Tenemos que discutir los contextos, pero también salir a debatir, porque sí es cierto que hay cosas que hoy podemos hacer. Aún en ese contexto y aún con esas limitaciones, hay muchas cosas que hoy se pueden hacer. Entonces, la propuesta es, y le hemos, por supuesto, hablado con todos los compañeros que están formando parte de estas reuniones, salir a hacer un gran debate, grandes foros, en donde instalemos en agenda el tema de la salud, y en particular de la salud pública, y en donde empecemos a discutir por qué con los dineros que administra el Estado de la seguridad social estamos bancando al sector privado. Yo creo que esto hay que discutirlo, porque sobran ejemplos hoy en donde con ese pequeño cambio se pueden construir realidades completamente diferentes que le dan otra respuesta a la sociedad. Y son pequeños cambios, no estoy hablando de cambios estructurales, de un nuevo sistema de salud, no, temas puntuales. Ahora, esto hay que hacerlo con mucho debate porque se necesita mucha fuerza, porque como se dijo acá, los intereses que están del otro lado son espectaculares. Y porque además, vuelvo a decir, si uno va y le pregunta a cualquier persona que pase por la calle, en general, el sentido común de qué es la salud es que me cuiden bien y que me curen cuando voy al hospital. No está, esa batalla ideológica no la tenemos ganada nosotros. La batalla que la salud es la curación, la enfermedad, el hospital, la tenemos bastante perdida. No solamente con los recursos humanos o los trabajadores que están adentro del hospital, sino también lo tenemos bastante perdido con la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que la consigna es este tipo de encuentros, reproducirlos, mucha solidaridad con